En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, a partir del versículo 26, la Biblia registra la historia de un hombre de origen etíope que va por el camino en su carro leyendo el libro de Isaías. Cuando aparece en la escena Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? A lo que el hombre contesta, ¿cómo podré si nadie me lo explica? En los últimos meses, el Señor ha estado poniendo en mí la inquietud acerca de la necesidad de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia. Y específicamente en las últimas semanas, esto se ha venido incrementando en mi corazón como una preocupación. Así que hace unos días yo estaba meditando sobre esto y platicando con mi Señor y tratando de hacer una reflexión y preguntándole por qué a la mayoría de cristianos nos cuesta tanto leer la Biblia. Y buscando respuestas y buscando en mi interior y en base a mi experiencia, empecé a recordar cómo desde hace muchos años yo tenía la intención de leer la Biblia, pero nunca lograba concluirlo. A pesar de que tengo muchos años de ser cristiana, pasé muchos años en que no tenía el hábito de leerla. En realidad, la respuesta más común que utilizamos es no la entiendo, me aburre, es demasiado pesada, es muy grueso ese libro, solo de verlo me intimida, o no tengo tiempo, o sencillamente no la leemos. Gracias al Señor, yo tuve la experiencia de que en mi país, en Guatemala, mientras yo estuve allá, por lo general el cristiano promedio asiste a los servicios casi todos los días. A la iglesia donde yo asistía, allá había culto los 7 días de la semana prácticamente. Entonces el día lunes era de oración, el día martes servicio general, el día miércoles era de caballeros, ahí no asistía, el día jueves era de damas, el viernes servicio general, el sábado era para jóvenes, entonces yo no asistía, pero habían células en las casas, yo tenía una célula y ahí asistía. Y el domingo por la mañana la escuela dominical y en la noche el servicio general. Entonces prácticamente 6 días a la semana, 5 a 6 días, la mayoría o el cristiano promedio asiste a la iglesia. Entonces, aunque uno no tenga el hábito de leer la Biblia en la casa, por lo menos cuando va a la iglesia ese día la abre. Así que prácticamente casi todos los días está en una lectura de la palabra, aunque sea indirectamente, no porque lo haga personalmente en su casa, sino que cuando va a la iglesia. Durante muchos años esa fue la única forma en que yo leí la Biblia, porque realmente, sinceramente, en la intimidad de mi casa no me daban ganas de hacerlo, y si alguna vez tenía la intención, pues no avanzaba en la lectura. Siempre me ha gustado leer. Entonces yo decía, pero si a mí me gusta leer y he leído muchos libros seculares y cristianos, ¿por qué me es tan difícil tener una lectura sistemática de la Biblia? Entonces yo, analizando esto, platicando con mi Señor, entonces estaba como buscando soluciones, y entonces una solución o una respuesta más bien podría ser que en nuestra cultura latina, en la mayoría de nuestros países, no existe el hábito de la lectura. No nos enseñan a leer. Con suerte, si vamos a la escuela, leemos lo necesario para nuestros exámenes y ya. Y con mayor suerte aún y con las posibilidades, si uno va a la universidad, es en donde entonces uno se encuentra que tiene que leer porque nadie lo obliga a uno a hacerlo, sino porque es una necesidad para que uno pueda aprobar los cursos. Entonces ya lo hace uno hasta de manera obligatoria, pero no porque a uno le nazca. Y esto es lo más común en la población en general. Entonces no tenemos el hábito de la lectura en sí. Pero cuando somos cristianos y vamos a la iglesia, de por sí traemos esta cultura que no nos gusta leer. Entonces cuando vamos a la iglesia y nos explican, nos enseñan o nos dicen hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, pero como no tenemos el hábito de hacerlo, sencillamente no lo hacemos. O somos haraganes y nos conformamos únicamente con lo que nos enseñan cuando vamos al servicio. Cuando uno viene a este país, al menos en mi caso, aquí en Estados Unidos, la mayoría de las iglesias únicamente realizan entre 2 y 3 servicios durante la semana, al menos en lo que yo me he dado cuenta en esta área. Entonces, imagínese usted que uno asiste esos 3 días a la semana a la iglesia. Pues bien, por lo menos hay un promedio de que más o menos un día sí, un día no, uno abre su Biblia, ¿verdad? Pero el cristiano promedio, en lo que yo he visto, solo asiste a la iglesia una vez a la semana.
Y vamos a suponer que el domingo es el día principal, es el día que las iglesias están llenas y entonces la mayoría de los cristianos vamos el domingo, abrimos nuestra Biblia ese día porque tenemos que abrirla para el sermón, pero el resto de la semana la Biblia se encuentra cerrada y no la abrimos. Entonces tenemos aquí más excusas. No solamente que no traemos el hábito de la lectura, sino que acá le agregamos otro tipo de excusas o de explicaciones, que puede ser el hecho de que aquí se trabaja muy duro, la vida es muy pesada, no hay tiempo para nada, que la familia, que los hijos, que tengo 2 trabajos, que estoy cansado, que cuando la empiezo a leer me da sueño. Entonces, menos que tomemos la costumbre y el buen hábito de leer las Sagradas Escrituras. Entonces yo decía, Señor, pero es que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque hay una debilidad también dentro de las iglesias cristianas en general. Entonces no digo que todas, pero es algo muy común en la mayoría de las iglesias, y es el hecho de que no existe un programa efectivo de discipulado o de inducción para los recién convertidos e incluso para aquellos que tenemos muchos años en la iglesia, pero que nunca hemos tenido la resolución de leer la Biblia de manera sistemática, ya sea de pasta a pasta, por secciones de libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o en las diferentes maneras en las que se pueda leer la Biblia completa. Entonces, si alguien está recién convertido y no tiene esa inducción, va a tener la excusa tan sencilla de que si la empieza a leer, va a decir como este etíope, es que no la entiendo. Y es normal, porque uno la empieza a leer y uno se confunde, uno no la entiende. Entonces uno deja de leerla. Por ejemplo, muchas veces yo intenté leer la Biblia. Yo tenía en mi corazón el deseo de leer la Biblia. Y Dios lo sabe que yo quería hacerlo, pero había algo que lo impedía. Entonces, por ejemplo, lo que yo hacía era que me decidía, voy a leer la Biblia completa y voy a empezar desde el Génesis. Entonces empezaba a leer el Génesis y todo muy bonito cuando uno empieza en el primer capítulo, la creación y Adán y Eva y la dichosa manzana, que por cierto no es manzana, la Biblia no dice cuál era el fruto prohibido. Entonces todo va bien hasta ahí, la caída del hombre, pues está entendible. Pero uno viene y se topa en el capítulo 5, los descendientes de Adán. Y entonces uno empieza a ver y dice, este es el libro de las generaciones de Adán y fulano, hijo de Mengano, y así continúa. Entonces, con suerte, si tenemos la suficiente fuerza de voluntad o dominio propio, sería la palabra, pasamos al capítulo 5, ¿verdad? Y continuamos leyendo y seguimos con el diluvio y bueno, logramos leer el libro de Génesis. Qué bien. Avanzamos el Génesis, avanzamos en el Éxodo, que también es una historia interesante, pero llegamos a Levítico. Y en Levítico encontramos ese montón de leyes que ni entendemos, que quizá nunca habíamos escuchado ese tipo de palabras. Es más, el libro del Éxodo empieza, al menos en mi Biblia, tiene un título en el capítulo 1 que dice... En el Éxodo estaba bien. En el libro de Levítico, que es el que estoy hablando de donde están todas las leyes, empieza con la siguiente palabra y dice los holocaustos. Entonces, años atrás, la idea o la única noción que yo tenía acerca de la palabra holocausto, yo la relacionaba con Alemania y con la gran tragedia que pasaron los judíos, ¿verdad? En el tiempo que estuvo Hitler y toda esa matanza que hubo con los judíos. Entonces llega un punto en que uno dice, ay, no entiendo, qué aburrido. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo lo voy a aplicar? Y ahí se queda. Entonces yo intenté varias veces y dije, ok, no, el Antiguo Testamento de plano no puedo, voy a empezar con el Nuevo, que es lo que recomiendan, que uno empiece con el Nuevo Testamento. Pero sucede que viene uno y empieza con el libro de Mateo y entonces empezamos y en Mateo nos topamos con que, al menos en mi caso, las genealogías eran un tope para mí. Porque empezamos en el libro de Mateo y Mateo 1.1 dice genealogía de Jesucristo. Y empieza nuevamente el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y así continúa. Bueno, vamos a suponer que logramos pasar esa barrera y leemos todo el libro de Mateo. Entonces avanzamos, ¿verdad? Y vamos y seguimos con el Evangelio de Marcos. Sí, el Evangelio de Marcos. Y entonces empezamos a ver que pareciera que estamos leyendo lo mismo. Entonces, estoy hablando cuando uno está recién convertido, ¿verdad? O cuando uno no ha leído la Biblia. Y entonces vemos que, pero si esto parece que ya lo leí, el nacimiento de Jesucristo, esto como que, bueno, está bien. Pasamos ese libro y nos vamos al Evangelio de Lucas y otra vez lo mismo. Pareciera que otra vez estamos repitiendo la historia. Y entonces
cuando uno es ignorante de la palabra del Señor, uno dice, pero, ay, esto está muy confuso. O si uno dice, pero es que estos libros parecen repetidos. ¿Y por qué estarán repetidos? Y con suerte, hasta ahí llegó. Y ya no continué estudiando. Alguna vez cuando yo era pequeña, recuerdo que leí el libro de Apocalipsis. Y lo leí por pura curiosidad, porque en aquellos tiempos las predicaciones eran más fuertes, pienso yo, en cierta medida. Era lo más común que los evangelistas y los predicadores hablaran sobre el rapto de la iglesia y la venida y el fin del mundo. Entonces recuerdo que yo leí el libro del Apocalipsis y era niña y no entendí nada, pero sí recuerdo que me dio miedo. Entonces quizá uno va adoptando cierta aversión, temor, rechazo, dejadez en leer las escrituras. Así que, ¿de quién es la culpa? Obviamente es nuestra, es algo individual, es un deseo que tiene que nacer de cada persona. Pero entonces yo le decía a mi Señor, Dios mío, ¿cómo hacer para que nazca en nosotros el deseo de leer la Biblia? En mi experiencia, fue en el año 2013, hace apenas 6 años, que uno de mis propósitos de año nuevo fue leer la Biblia completa. Entonces yo dije ese año, tengo que empezar a leer la Biblia de manera sistemática y ya no voy a leer ningún otro libro particular, ningún otro libro aunque sea cristiano, me voy a enfocar en leer la Biblia. Y así lo hice, empecé a leer la Biblia y empecé a tener amor, pasión por la lectura de la Biblia. Entonces, hace unos días el Señor me decía esto y me llevaba a los versículos que encontramos en la historia de Hechos, en el capítulo 8, que habla sobre el etíope y Felipe. Y el Señor me traía a esta historia y me recalcaba 2 cosas de esta historia. Si usted la lee en su casa detenidamente, va a encontrar, bueno, hay mucho que sacar de meditación, de predicación, de enseñanza de esta historia. Pero lo que el Señor me traía a mí específicamente para este tema de por qué no nos gusta leer la Biblia es lo siguiente. Me resaltaba estos 2 puntos. Una es que este hombre era etíope, venía desde una ciudad lejana para adorar al Señor. Y en aquellos tiempos no era que todo el mundo tuviera una Biblia. Recordemos que en ese entonces las escrituras no eran así como ahora, que era por medio de la imprenta, los libros, sino que eran a través de rollos, que eran escritos uno por uno, manualmente. Entonces no cualquiera poseía lo que podemos decir una Biblia, aunque antes eran rollos, ¿verdad? Pero este hombre tenía la suerte, la bendición o incluso la capacidad económica, porque menciona que es un funcionario de ese país, para poder adquirir uno de estos rollos, porque la mayoría o el pueblo común lo que hacía es que iba a la sinagoga y ahí leían las escrituras y entonces ellos las escuchaban. Entonces, lo primero es, este hombre tuvo acceso en un tiempo en el que no cualquiera podía tener la palabra y la valoró. Mientras que nosotros ahora, en este mundo en que vivimos, en que todo mundo tiene una Biblia, la mayoría de las cosas hay una Biblia, aunque no se lea, aunque no sea cristiano, aunque nunca vaya a la iglesia, hay una Biblia. Y si a eso le agregamos que, como dice el libro de Daniel, que en los últimos días la ciencia aumentará, vemos que con la tecnología es muy posible de que en este momento usted esté viendo este video a través de un teléfono. Un teléfono que tiene internet para que usted pueda ver este video. Y si tiene internet significa que usted tiene acceso también a poder tener la Biblia en su celular. Entonces usted anda cargando la Biblia con usted todo el tiempo. Y en contraste con aquellos tiempos de este hombre etíope, nosotros tenemos acceso a la palabra del Señor inmediatamente, en cualquier momento, en cualquier lugar, y no la estamos valorando. El segundo punto que el Señor me mencionaba o me resaltaba en esta historia es la siguiente. Y pienso yo que esta es la solución o la respuesta para todas aquellas personas que nos preguntamos por qué no me gusta leer la Biblia o por qué me es tan difícil leer la Biblia. Y aquí está la respuesta. Si quieres empezar a que te guste leer la Biblia, a que te nazca leer la Biblia, a que tengas el deseo, la pasión de estar leyendo las Escrituras y conociendo más de nuestro Salvador, tienes que empezar a leerla. ¿Y por qué digo esto? Porque este hombre etíope, según muestra en la historia, estaba leyendo el libro de Isaías e iba por el capítulo 53. Es probable que este hombre tuviera
toda la Biblia de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento nada más, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, es posible que este hombre tuviera toda su Biblia, es posible que ya la hubiera leído toda, pero vamos a suponer que únicamente tenía el rollo del libro de Isaías. Aunque solo hubiera tenido este libro, eso significa que si iba por el capítulo 53, tuvo que haber leído del capítulo 1 al capítulo 52. Y estaba empezando ya con el 53, que es en el momento en que Felipe aparece y le pregunta que si entiende lo que lee. Y vemos que la respuesta que da este hombre es, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces pasó 52 capítulos, casi 53 capítulos, sí mi amor, casi 53 capítulos en que no entendía lo que estaba leyendo, pero tuvo disciplina en leerla. Entonces el Señor me traía esa palabra que quizá después de todo lo que ya he hablado, es la más importante que yo quiero dejarle a usted en este día. Si usted quiere leer las Escrituras, pero algo le impide, tiene que tener el dominio propio para empezar a leerla de una manera ordenada y tomar la decisión de leerla todos los días. Hoy empieza con un capítulo, mañana con otro o hasta donde su espíritu le indique, pero tiene que hacerlo durante un tiempo continuamente. De esta manera, el Señor va a poner en usted ese anhelo de seguir leyendo las Escrituras. Y lo más importante aún que el Señor también me traía para que yo compartiera con ustedes es que cuando vengan las dudas, cuando no entiendas algo, el Señor te va a enviar a un Felipe para que te resuelva esas dudas. El Señor sigue hablando, así como habló en aquel tiempo, sigue hablando hoy. Y puede ser que quizá no te va a enviar a una persona así directamente. Puede ser que a través de un video, a través de una prédica, a través de un mensaje que escuches en la iglesia, o a través de incluso de un desconocido que te va a venir y te va a decir algo, te va a decir una palabra, te va a contar una historia, un acontecimiento, algo que entonces tú vas a decir, ya entendí lo que estaba leyendo. El Señor ya me dio la respuesta. Esto era a lo que se refería. Yo te aseguro que el Señor, cuando tú empieces a leer la Biblia de una manera ordenada, disciplinada, aunque no lo entiendas, el Espíritu Santo va a enviarte la revelación, sea directamente a ti, a tu corazón, a tu entendimiento o a través de una persona, así como hizo con el etíope que le envió a Felipe para que le explicara. Entonces, quiero terminar ya con esto. Quiero animarle a que si aún usted no ha leído la Biblia o no la ha leído de manera ordenada y completa, empecemos a hacerlo. Empecemos a hacerlo porque el Señor se va a ir revelando poco a poco. Y tampoco esperemos que cuando lo empezamos a leer entendamos todo, porque es un proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar. Ese es el punto. Tenemos que empezar a leer la Biblia. Y cuando la empecemos a leer, poco a poco la vamos a ir entendiendo. Poco a poco le vamos a hallar el gusto. Poco a poco el Señor nos va a ir explicando lo que necesitamos saber. Porque la Biblia dice en su palabra que el Señor, que cuando uno toca, Él abre, ¿verdad? Si uno llama, se le responderá. Amén. Amén. Entonces, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y me despido con el versículo 8 del libro de Josué. Josué 1:8, que dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que el Señor le bendiga.